Mujeres del Ganges, de Danzar en Círculo, libro inédito de Osvaldo Burgos. Un adelanto. Suktimati, la posesión. Iluminado por Brahma, Vyasa el santo concibe el poema más hermoso que se haya alumbrado nunca. Pero no lo escribe. Para esa tarea material, Brahma invoca a Ganesha, el dios cabeza de elefante, que a mitad del texto se arrancará un colmillo y escribirá con él. Únicamente tengo una condición para transcribir tu obra. Que no dudes. A la primera vacilación, me voy. Acepto y a la vez exijo. Mi condición es que comprendas en su complejidad cada palabra antes de osar bordear la que le sigue. A la primera conjetura, callo. Así, con tales condicionamientos, que obligan a la cadencia continuada y a la absoluta omnisciencia, nace lo que será el más barata. Maha es gran, barata es humanidad o India. El nombre alude al fundador del país, la gran humanidad, la gran India. No hay otros hombres, otras mujeres aquí, salvo nosotros. La gran humanidad, la gran India, narra la guerra entre Pandavas y Kandauras, fuerzas enfrentadas de primos hermanos, y comienza con la historia del río Suktimati, o más bien, de su diosa. Cuenta el hombre santo y escribe el dios que el espíritu de la montaña de la que el río nace se desbordó una vez de pasión por ella, y que ese súbito deseo fue tan grande que la montaña abrazó al río y lo ocultó de todos y de todo. De mis entrañas naciste, sos parte mía. La posesión es el primero de los grandes temas míticos. Poseer es posidere, possessus, posseso. El poseído es quien no es. El típico acto del posesor es el encierro. Encerrar supone desconfiar, sospechar, oler mal. Hay a la vez un olor impropio de los cuerpos que resguardan otros cuerpos y los segregan. Útero, tumba, túmulo. En los lejanos dominios del Egeo, piedra, ónfalo. Ya no voy a extrañarte más. Subterráneas, las aguas languidecían. Pero Vasu, el rey del lugar, era un hombre fuerte y abrió en la montaña un abismo por el que el río escapó. También escapó su diosa, librándose del abrazo y del agobio, ya encinta de gemelos, niño y niña, hijos de la montaña, que la deidad del río Suktimati entregó a la corte para que allí crecieran. Las diosas no crían, no domestican, no poseen, crean, exponen. Si encerrar es guardar, exponer, exponere, es colocar a la vista, poner afuera. La niñez expósita es una tradición de siglos, milenios, yugas. Según escribe Juan Arnau en Cosmologías de la India, en sánscrito, yuga es generación y a la vez era, edad. También cada tirada en un juego de dados. Llegarán edades en las que los hermanos de sangre no se comporten como hermanos. Al paso de los años, el niño se hizo cargo de los ejércitos del rey y la niña fue su esposa. Toda individualidad porta en sí lo que la niega. La inquietud interna del uno indistinguible es la primera diferenciación. El creador es un demiurgo que ni siquiera sabe por qué, ni para qué, ni cuándo. Los yugas son 4, las tiradas de un juego de dados también. Este reino necesita un heredero. ¿Estoy lista para eso?
búscame en mi dormitorio cuando la noche suba. La habitación de Guirica, aquella niña, ya no niña, que el espíritu de la montaña supo engendrar en la diosa del río, olía esa noche a jazmines silvestres. Y al subir las sombras, ella, engalanada con perfumes y sedas, esperó al rey. En vano. Guirica, el deseo. Cuando iba sobre sus ansias al anhelo de su esposa, Vasu recibió, en una fulminante y prístina visión, a sus ancestros. Le imploraban que saliera a cazar para ellos y sus ritos funerarios un ciervo. Ahora, ya. A 2 palmadas del uno, la armonía se rompió en él como un jarrón antiguo. Lo increado es infinito, sus alumbramientos no. De nosotros naciste y por nuestros abrazos vives. No te extrañamos. ¿Qué otra cosa es tu cuerpo sino nuestro altar? En el ala opuesta del palacio, sola frente a una piedra espejo, mitad de una imagen doble, Guirica permaneció despierta hasta que el sol abrió en colores el cuerpo de la luz. ¿Qué fue? En un claro del bosque, en el momento exacto en el que su mujer se resignó a dormir, solo frente a un reflejo que no reflejaba nada, el cazador sin presa se detuvo y a la sombra de un árbol de jazmín silvestre se sentó a descansar. Soñó a Guirica en la cama, engalanada en afanes, sedas y perfumes. El flujo de sus sueños húmedos cayó al río y un pez se alimentó de él. Únicamente tengo una condición para creer lo que dices: el asombro. Acepto y a la vez exijo. Mi condición es otra vez la misma: la comprensión, que incluye el entendimiento y lo excede. Al principio fue el verbo y en él la condensación del hálito, la palabra, la inquietud. El habla y el aire vital forman una pareja. Cuando se acoplan en la sílaba om, los dos satisfacen su necesidad del otro. Pero esa es una necesidad que precede al lenguaje y en esa precedencia excluye el deseo. Quien desea se posesiona, posee ya lo que aún no, sin poseerse. De esas enajenaciones venimos. La cosmología Samkhya es una de las 3, además de la Vedanta y la budista, que iluminó al país que en sánscrito se nombraba y tal vez alguna vez se vuelva a nombrar Bharat. Antes de la luz, de la materia, del cosmos que se percibe, había el sonido y la espera. En Odio a la música, Pascal Quignard lee a Teofrasto. La puerta más violenta a las pasiones es la percepción acústica: truenos, gemidos, jadeos. Toda carne, toda piel lía una métrica. El pensamiento es un eclipse, un texto supone ya un crepúsculo. Lo sonoro, el todavía no habla, nos antecede. Somos una deriva de ese no habla que nos piensa sin extrañarnos. En la fe de quienes creen en Brahma, en Vyasa, en Ganesha, el ser es solo un vestido que se deja caer y se intercambia. Desde esos rasgos hay que entender lo apolíneo, lo dionisíaco, como 2 tipos distintos de ebriedad. Escribe el hombre que no tuvo tiempo para ser Dios. El pez que bebió el flujo de los sueños húmedos del rey era en verdad Adrika, una apsara maldecida por Brahma, condenada a pasar 1000 años en esa forma elemental.
Las apsaras son ninfas de los ríos que danzan en la corte de Indra, dios de las lluvias, de las tormentas, del cielo. En Grecia, esas ninfas de agua dulce se llaman náyades. Náyades etimológicamente fluir. La danza, como el agua del río y sus alumbramientos, ocurre en puro tiempo presente, cíclico, sagrado. Es cadencia de lo omnisciente, omnisciencia de las consonancias, coreografía. 10 meses después de aquella resignación y de aquel sueño, un pescador capturó al pez apsara náyade en su red, y al abrir su cuerpo ícteo, alumbró 2 gemelos humanos que le habían crecido en el vientre. Otra vez, niño y niña. Purificada, Adrika regresó al cielo. En la tierra, abrumado por el peso del prodigio, el pescador llevó los gemelos ante el rey Vasu, un hombre fuerte. Quien cree se expande, quien crea se autolimita. Lo increado es infinito, sus manifestaciones no. Tal vez pueda leerse acá una cíclica danza, un retorno eterno de la caligrafía sigilar. No hay ser que no pueda definirse como una encrucijada de 3 vías. Inquieto, deseante, diferenciado de sí, el uno no teme verse débil. Su reflejo no es él. Lo único que de verdad teme es estar solo. Voy a hacer de este niño mi heredero. He soñado a mi esposa en sus anhelos de mí. Es nuestro hijo. ¿Y la niña? Su concepción también ha sido pura. Será una mujer virtuosa, dulce. Pero su piel no huele a jazmín silvestre, sino a pescado. Es repugnante. Resguárdala y hazla tu hija. El olor es el segundo de los grandes temas míticos. Toda la mitología y en ella toda la historia, la literatura, son simples notas al pie de los cuerpos que huelen. Se tiene el olor que se segrega, no el que se retiene. En su llano habla de Elsinor, Hamlet, el espectro, retuvo para Hamlet, el príncipe, lo que un hijo jamás debió saber. Algo huele a podrido. Aquí. Hija de una expósita, la niña de olor fétido se llamó Satyavati. Creció en el río del que había nacido. Nunca se alejó. No hay equilibrios en la letra. Spinoza corrige a Leibniz. Hay correspondencias. El universo disuelto respira en la latencia del que regresará. El pasado conquista lo que una vez fue futuro. El pasaje es el sueño. Dulce y virtuosa, como el rey Vasu lo había predicho, Satyavati cruzaba pasajeros de una orilla a otra del río en su pequeño bote. Y aún maloliente, iba a ser la madre de Vyasa, el santo, el autor del poema más hermoso que se haya concebido nunca, el Mahabharata. Texto iluminado que concentra en los bordes barrosos de sus inabarcables silencios toda la maravilla y la complejidad del mundo. Satyavati, la madre después virgen. Habiendo conocido toda la maravilla y la complejidad del mundo, el gran Rishi Parasara volvía a su ermita en el bosque. Para llegar tenía que cruzar el río. Para cruzar el río debía subir a la humilde embarcación de Satyavati. Reflejada en las aguas, la extraordinaria calma de la nacida de los sueños húmedos de Vasu lo conmovió. Dicen las escrituras inspiradas de esta epopeya que precedió o subsiguió a las griegas. El alma es consciente del cuerpo, el cuerpo del alma no.
En un mundo que no existe todavía, que late replegado, lo inteligible es la forma primigenia de la sensibilidad. Comprender no es entender. Juan Gelman lo escribe así: no levantamos una casa para permanecer en casa. En toda interpretación hay un sesgo moral. Quien comprende, construye su casa en el entendimiento, pero cuando lo que ilumina, alumbra, la deja atrás. Avergonzada, la barquera se resistió al abrazo del hombre sin deseo con 2 argumentos de razón abiertos a 3 presentes distintos de un único mañana. Hay rishis en las 2 orillas. ¿Cómo podría entregarme a vos a la vista de todos? Aún soy doncella y vivo con mis padres. ¿Cómo regresaría a mi casa si lo hiciera? ¿Cómo seguiría viviendo allí después de hacerlo? Sin salir de su meditación, el rishi actuó un primer argumento de fe. Creó, bajo el sol de aquel día, una niebla indescifrable que los separó del mundo. Luego, ardiendo en una voz apenas audible, salmodió el segundo. Después de mi abrazo, seguirás siendo virgen. Al fin, con inagotable paciencia, la recibió en las orillas del obvio. No es el deseo de lo que veo lo que me anima, es la admiración de una armonía que jamás había escuchado. Estoy dispuesto a concederte lo que quieras pedirme. Ella detuvo el bote y en medio de la niebla lo dirigió a una isla. Quiero que mi cuerpo se despoje de este olor nauseabundo que llevo desde que nací. A partir de aquel día, Satyavati fue Yojanaganda, la del irresistible aroma, y virgen antes y después de su abrazo con el más santo de los anacoretas, parió a quien sería Vyasa. Parir es un exceso incomprensible desde toda hipótesis gestual. Estar vivo es, por definición, lo imprevisto. Una conjetura de las que Vyasa, el hombre santo, prohibirá a Ganesha, el dios de los libros elefantinos. No hay vacilación en la muerte. Por eso Ganesha no le permitirá pausas a Vyasa. El santo compilador de los Vedas, el poeta inspirado del Mahabharata, nació el mismo día de su concepción. Si el nacimiento de un niño Dios excede la comprensión de toda hipótesis de humanidad y es por definición lo extraordinario, ¿para qué transitaría María, fértil del Verbo, un embarazo? Para Sara, en su santo camino, dejó la isla. Ser no es conocerse a sí mismo, es reconocerse en otro. En un aula atestada de no hablas incomprensibles, Lacan le pregunta a Maud Manoni: ¿en qué estado está usted respecto a su sujeto esta semana? Ella no contesta. De pie frente a la renacida Yojanaganda, el presente siguiente de alumbrarse, Vyasa le anuncia lo que ya sabía. No pertenezco aquí. Inicio, mujer, mi peregrinación de asceta. Ese término, mujer, es el mismo que usa el Dios todo hijo de los cristianos para hablarle a María. Hermes del Ganges, cuando la madre barquera volvió a llevar el bote a tierra firme, Vyasa caminó hacia el bosque y en la misma voz, apenas audible, en la que ya había ardido su padre, continuó: cada vez que me necesites, piensa en mí y yo estaré ante tus ojos. Eso fue todo lo que su hijo le dijo a la una vez hija del sueño, el único día en que lo vio. Sobre el río, la niebla comenzaba a disiparse con los primeros trazos de la noche. Después de amarrar el bote, Yojanaganda,
volvió a la casa de la que en la mañana había salido Satyavati. Virgen, madre, y como siempre, sola, pero con una soledad nueva, en la que ahora cabían los nombres indecibles del ser y sus ausencias. El Padre, el Hijo, el cuerpo ya sin cuerpo de la revelación. Sakuntala, la esposa negada. El ser y sus ausencias, los nombres indecibles, el cuerpo ya sin cuerpo, ¿dónde puedo encontrarlos? Hay un único lugar en el que lo inconmensurable y lo ínfimo se unen entre las sórdidas marañas de este bosque. La ermita del Rishi Kamba. Dispuesto a la veneración del santo, Dasmanta, joven y justo rey, llegó a esta ermita. Pero no encontró allí al más ilustre de los rishis, sino a su hija. No sé quién sos. Tu candor es la más simple encarnación de lo divino, y sin embargo Kamba, hombre sabio, jamás derramaría su semen. Quien dibuja un rostro en la arena lo ve borrarse en el mar. Temo por mí. La joven apenas hizo un gesto, y una rama dorada, de las que Jane Fraser sitúa en el bosque de Nemi, hizo del rey esclavo y sacerdote suyo. Bergson corrige a Aristóteles. El tiempo no se puede entender por el espacio. El ser es lo que se comprende en el hacer del tiempo. El espacio es lo que habita el ser. En su una y múltiple irrupción, lo que respira replica un hueco, un intersticio, un vacío, una caverna. A veces, una ermita. Hay una ermita del Rishi Kamba entre las sórdidas marañas de cada bosque. Pero únicamente quien conoce, ve. Soy Sakuntala, la hija adoptiva del Rishi. No temas. Un rey devenido asceta me engendró en una apsara, que había llegado a él por mandato del gran Indra. Mi madre me alumbró en las orillas de un río y volvió a su corte. Los buitres me defendieron de las bestias. Kamba, que una tarde tropezó conmigo al volver de sus abluciones, me defendió de los buitres. Hay 3 vías de la paternidad: la que engendra al niño, la que salva su vida y la que lo alimenta. Solo a veces coinciden 2 en un único hombre. Muy ocasionalmente, las 3. Esta danza cerca, ronda, señala eso. El ser y sus ausencias, los nombres indecibles, el cuerpo ya sin cuerpo, ¿cómo se completarían? 8 ritos de boda conocen los devotos. 8 son los caminos de la rectitud. En el rito Gandharva, el de los guerreros y los reyes, el de Pentesilea y Aquiles, la boda se reduce a la unión secreta de los cuerpos. Un hombre que idealiza, una mujer que se miente. Enajenación de 2 seres que se desean. Ley natural, recta, orden cósmico del mundo. Hay que entender ese se como una reflexión, como un retorno. Oro, joyas, finas alfombras, vestidos. Puedo ofrendarte lo que pidas. Quiero que seas mi compañera y que en el rito indestructible de la unión Gandharva te unas a las formas increadas que seré. Ahora. Ya. Por un momento, en la no manifiesta inmensidad de lo que fluye, la armonía de lo que parpadea y muere pareció recomponerse. Pero fue solo un momento nomás. Lo inconmensurable es únicamente la reflexión de lo ínfimo desplegándose. Que así sea si lo quieres. No me interesan tus ofertas. Solo te pido una cosa: que hagas del hijo que voy a darte tu heredero.
Cumplida la conjunción que bastó como rito de boda, el rey se fue del bosque. Kamba, que al regresar leyó lo acontecido en los turbados ojos de su hija, crió con extrema devoción al niño que ella alumbró. A los 3 años, el hijo de Sakuntala brillaba como el fuego de lo que vive. A los 6, capturaba bestias salvajes y cabalgaba de pie sobre la mortal fiereza de sus lomos. Era dionisíaco. Y en esa condición, según dejó escrito quien sería el más célebre de los internos de un asilo de Jena, debió parecerse a Hamlet. El hombre dionisíaco se parece a Hamlet. Ambos han visto, han conocido y sienten náuseas de obrar, puesto que su acción no puede ajustar el mundo. Puede que así sea, pero parecer no es ser. Ese se parece de la cita abre la asimilación que marca hacia una diferencia. El problema de Hamlet no es el saber demasiado, sino el saber de más, saber lo que no hay que saber, atesorar lo inconveniente. No haber hecho nada para llegar a ese conocimiento y no poder hacer nada con él. En el sin lugar de su errancia, en su naturalización del exceso, el hombre dionisíaco hace, extrema el gesto, actúa el desajuste del mundo desquiciado, lo expone. Un niño extraordinario es siempre un niño expósito. Hamlet puede ser demasiado Hamlet para Hamlet. El niño Dios no es niño. Tal vez la pregunta única, la que gira en torno a las relaciones entre saber y hacer, se disuelva al plantearla de otra forma. ¿Cuántas respiraciones, cuántos jadeos del cosmos bastan para hacerlo gemido, trueno, explosión iniciática? Soñar es fluir en el continuo incesante de lo que se recrea. Diseminarse en un pasaje, un intervalo, un tránsito. Lector de esa zona oscura, leyéndose en Deleuze, Simondon completa a Freud. El sueño es la imitación del delirio. El presente, la temporalidad, es la alucinación de los que sueñan. Guiados por los discípulos de Kamba, madre e hijo llegaron hasta la capital del reino. Solos se presentaron ante el rey y le ofrendaron sus respetos. Este es tu hijo, el que heredará tu trono. Cumple con tu promesa y acéptalo. No sé quién sos y me das asco. Mírate, luces como una seta. Escuchate, tu historia es inverosímil. Dices que sos mi esposa y te presentas acá como una puta. Fin de esta primera parte. Desde Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, sin edición, sin posturitas, sin filtros, a una primera lectura. A como salga, a como dé lugar. Nos vemos cuando quieras verme. Salud y amor. Ya vendrá la segunda parte de Mujeres del Ganges. Un anticipo de Danzar en Círculo. Un libro inédito. ¿De quién les habla? Osvaldo Burgos. Salud y amor.